Hola, buenos días, 14 de septiembre, jueves. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Bueno, sigo un poco mal, con lo cual se te escucha mejor. Se me escucha mejor gracias a una serie de menjunjes que tengo acá, pero poco a poco recuperando la voz. Creo que es viral, porque toda mi familia está contagiada, así que espero que todos ustedes en esta fría mañana estén bien abrigados y cuiden mucho su garganta, en este caso mi instrumento de trabajo. Y también, por supuesto, con todo cariño para la gente matucana, calma, tranquilidad. Se han metido un buen susto en la madrugada. En las zonas, ¿no es cierto?, donde tú tienes cerros escarpados, el temblor rebota por el ruido muchísimo más fuerte. Entonces, una cosa es sentir un temblor en la costa, otra cosa es sentir un temblor en una quebrada, ¿no es cierto? Claro. Matucana está en la quebrada del río Rímac, y tiene, por supuesto, mucho más ruido. Son temblores de baja intensidad, lamentablemente han sido muchos, lo que hace que la gente no quiera volver a sus casas. San Damián, que es un pueblo hermoso de Huarochirí, al cual hay que llegar por carretera, se ingresa de dos maneras, o ingresas por Cieneguilla, desde Lima, a Antioquia, y subes a San Damián, son varias horas, o ingresas por el peaje de Corcón, en la carretera central, 4 horas hasta San Damián. Toda la vuelta completa es como 10 horas, yo lo he hecho. Yo he entrado por Chosica, digamos por Corcona, y he salido por Cieneguilla. Es una carretera afirmada nada más, pero los pueblitos están bien presentados, bien cuidados, y San Damián es, digamos, el pueblo más importante. Entonces están pidiendo ayuda desesperadamente para limpiar el camino, porque se les ha caído un cerro. Están incomunicados. Están incomunicados en San Damián. Y yo, lamentablemente, escuché más temprano la entrevista y la persona que le entrevistaba no conoce la zona, entonces no sabe que tiene salida a los dos lados. Y yo quería saber si están incomunicados para los dos lados, cosa que es un dato bien importante, porque si vas a mandar maquinaria, la puedes mandar por los dos lados, ¿no es cierto? O la mandas por Antioquia subiendo, ¿no es cierto? O la mandas todo Huarochirí, o la mandas por el peaje en Corcona doblando y entras para arriba. Entonces, es difícil llegar, pero esto está, miren, a vuelo de pájaro a menos de 100 kilómetros de Lima, de la capital. Y creo que es muy importante que el Estado despliegue un esfuerzo, ¿no es cierto? Pero la noticia más importante, la sísmica, en realidad, política, ha estado ayer en la tarde. Me avisaron y yo pensé que era mentira. Dije, no puede ser. Pero por fin, Dios mío, por fin el presidente entendió, y lo he entendido desde el año pasado, pero aceptó que, como dice Augusto Álvarez Rodríguez, se acabó el recreo. O se acabó el recreo, porque lo hace en su columna en pregunta. Augusto está en la línea telefónica. Augusto, muy buenos días. Hola Rosa María, buenos días. ¿Cómo estás? Bien resfriada, te siento. Pésima estoy, pero ahí voy. Pésima pero contenta. La reacción del fujimorismo a la cuestión de confianza presentada ayer fue, por lo menos de sus voceros, nefasta. Fue conseguir gente que dijera que no aplicaba, que no servía, que no se podía, lo cual es casi ridículo. Pero, ¿los dejó en offside? ¿No esperaban que pasara esto? ¿Sabes qué? Yo cuando he visto las reacciones del fujimorismo y de Mulder, digamos, que es el cabeza de esa bancada que le pone el cerebro que carecen realmente, es de incredulidad. Lo que me ha dado la sensación es del esposo que le pega a su mujer toda la vida y de repente a su mujer un día le dice basta. Y entonces el esposo dice, ¿y a este idiota qué le pasa? O la sensación que me da el sentido Montesinos cuando Fujimori, cuando hubo el video hace exactamente 17 años, exactamente, entonces Fujimori dice, hasta aquí nomás. Y entonces Montesinos debe haber pensado, ¿y este chino idiota qué le pagas? Ya nos hemos robado tanto tiempo juntos, nos hemos pasado tantas olas sin problema, aquí viene a asustarse ahora. Esa es la sensación de los fujimoristas y de Mulder a través de Alan García, de sentir que, ¿y qué les pasa a eso? Si ya estamos acostumbrados a que les pegábamos y no les decían nada. Entonces me parece que esa es la sensación, pero mira, yo siento que esta crisis es responsabilidad del señor Pedro Pablo Kuczynski y del señor Fernando Zavala, por haberse dejado tanto tiempo manosear, que le faltan el respeto al gobierno, y si es que lo hubieran hecho antes, cuando ocurrió lo de Saavedra, no estaríamos en la situación tan penosa como la que estamos ahora, que tienen que ahora que ponerse los pantalones para hacerse respetar por fin. Ojalá que esta división del premier Zavala sea
sea una decisión que sepan en lo que se están metiendo. Que eso requiere estrategia y requiere saber cuál es la siguiente movida. No solamente asustar con esto, porque tienen que estar dispuestos a que van a censurar al gabinete, porque es lo que le están diciendo. Y ojalá que lo censuren. La verdad, yo creo que Fernando Zavala como premier le ha faltado manejo político y la situación que estamos ahora es responsabilidad de él. Y que caiga ese gabinete y que pongan otro y que ya sepa el Congreso qué es lo que le pasa si es que siguen esta idea. Y que lo que le ha pasado para empezar es que no van a cobrar quincena. Claro. Ahora, el tema aquí es que justo ayer sale la sentencia del Tribunal Constitucional. Kenji Fujimori está en silencio y cuando le preguntan por qué está en silencio, Pedro Tonero se lo pregunta, él dice, bueno, no, tampoco, ¿no? Pero está esperando, porque algo le interesa sacar a su papá a la cárcel y nada más que eso, ¿no es cierto? Entonces, en este escenario confuso, es posible que hoy el Congreso se niegue a ver la moción. La pregunta que todos me hacen, yo después explicaré cuáles son las salidas legales, pero ¿qué va a hacer el gobierno si el Congreso se niega a ver la moción? Claro, ahora, yo de lo que he escuchado, dice, ¿cuál es tú eres abogada? Yo no lo soy, pero escucho a abogados y me parece que es tan claro que sí corresponde hacer cuestión de... No hay discusión en eso está clarísimo. O sea, olvídense de Bernales y de otros que están contratados, digamos, de Claqué. Hace mucho tiempo está en otras cosas, que no es la política de derecho. Claro, no es pues de la Católica. ¿Qué puede hacer él? No. Pero Bernales es de la Católica, sí, pero no de derecho. No es abogado. Estudió derecho, pero no es abogado. Yo pensaba que sí era, porque pensaba todo que el mundo abogado, cree eso, pero no, para que busquen en el CAL. No es abogado. Escribió un libro sobre Constitución de la Constitución del 79 con Marcial Rubio hace muchos años. Pero él veía justamente la parte sociológica, antropológica de la Constitución, además a la cual criticaba severamente. Pero no es abogado. Discúlpenme, ¿no? Entonces, también un poco yo tampoco soy periodista, pero no, mentira, sí lo soy. Pero han sacado a gente a decir, a perder su prestigio, creo, que no se puede. Sí se puede. Sí se puede. A mí me gusta escuchar mucho a García Toma. Muy clarísimo, pues. Porque es un abogado que incluso ha sido ministro de Justicia del APRA, pero siempre responde con solvencia profesional según el caso y no según el acomodo que le convenga. Es que Augusto no va a perder su prestigio, pues. Aníbal Quiroga no va a perder su prestigio. O sea, ningún constitucionalista serio, ningún abogado serio va a perder su prestigio si los artículos de la Constitución te saltan en la cara. ¿No es cierto? Claro. Ayer escuchaba a Cecilia Chacón decir que el primer ministro solo puede ir por invitación al Congreso. Este es su tercer periodo parlamentario. El artículo 129 es clarísimo, puede ir cuando le dé la gana. No puede ser que un congresista como Becerril diga que no procede la cuestión de confianza porque están cuestionando a la Martens y no al ministro Zavala. Y yo sí creo que Becerril puede decir la barbaridad más grande del mundo. Sí, bueno, es como... Claro, es como decir, porque la señora Beteta... Puede decir la barbaridad tanto, creo que toda esa bancada, la verdad es tan penosa. Ahora, Augusto, tú has dicho una cosa que es verdad. Esto es culpa de Fernando Zavala por no haberse puesto firme con Saavedra como le rogamos que lo hiciera. Muy bien. Pero también es culpa... Porque tiene un entorno fujimorista muy cercano, que los persuade, que los empuja a la barbaridad y a la idiotez en la cual se han metido, en la cual han manoseado. Esta escena, esta cosa impresentable, que el presidente dice voy a viajar a la ONU y al Vaticano, mira, no se está yendo a Miami, no se está yendo a La Habana, no se está yendo al Caribe, era al Vaticano y a la ONU. Y que salga Luz Salgado con unas aires de estadista como los que creíamos cuando estaba en la salita con Montesinos en el CIN hace 17 años, a decir que van a evaluar el pedido, vamos a ver qué cosa va a hacer, van a ver la agenda. Están locos, este manoseo en el cual el gobierno permitió que le hagan. ¿Lo permitió? Ahora, lo que hay que explicarle al público... Y la mejor manera de salir del gobierno con algo de dignidad es poner su cabeza para que para que el Congreso sea notificado. De lo contrario, me parece que es un papel bien penoso, a veces sometido 1 año y medio a esto, falta de respeto permanente, no hay derecho. Ahora, te digo, Augusto, también, obviamente, la institución de la cuestión de confianza se usa ante un Congreso abusador. O sea, lo que queda claro es que este es un Congreso abusador. Esta mayoría no puede decir que ellos han tratado muy bien al gobierno, pues siempre lo dicen, si les hemos dado la investidura, si les hemos dado facultades legislativas, ¿por qué nos tratan así? Galarreta ha salido a decir que él tiene la certeza absoluta y la convicción de que este Congreso no es obstruccionista. Él
Él. Es un descaro. Es más amarro, Así es, o sea, alguien que además, ¿sabes qué pasa? Es una bancada compuesta por Galarreta, Luis Alcorta, que son sicarios al servicio del poder de turno. Podían ser de Alan García, de Kuczynski, de Fujimori, de quien estén. Son políticos multiusos para cualquier circunstancia. Y ninguno es abogado tampoco. Pero miren, yo estoy poniendo los artículos de la Constitución en mi Twitter y gente que me dice, yo soy ingeniero, pero se entiende bien claro, ¿no? No necesita ser abogado, pues es clarísimo. Ahora, si ellos incumplen la Constitución, nosotros ahora estamos con el viceministro de Justicia, ustedes van a escuchar qué es lo que le pasa a un congresista que incumple con la Constitución. Porque de repente no los van a juzgar en este Congreso, pero en el próximo se les juzga de todas maneras por infracción de la Constitución, con una sanción que puede ir hasta una inhabilitación de 10 años. O sea que mucho cuidadito con querer hacer lo que les da la gana. ¿Han visto? He venido, me estoy levantando la voz. Bueno, Augusto, muchísimas gracias. Esperemos que se acabe el recreo de verdad. Sería estupendo, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, Augusto Álvarez. Lo hemos sacado temprano de la cama. Él se levanta muy temprano. Y estamos ya con el viceministro de Justicia del Perú, el número 2 del Ministerio de Justicia, Edgar Carpio Marcos. Es obviamente una persona que trabaja directamente con la ministra de Justicia. La ministra de Justicia, según la ley, es la asesora política del presidente y del Consejo de Ministros. Jurídica, estoy emocionada. Política sería estupendo que tuviera. Y es verdad lo que ha dicho Augusto Álvarez, porque hay ministros, que no es el caso de Marisol Pérez Tello, y hay asesores que ven el fujimorismo como un mal menor, que se puede negociar, que se puede transar, y que, bueno, pues así son las cosas. Por eso ayer yo, les digo con toda sinceridad, hice el programa de acá, y hice el programa en La República, y dije, el gobierno va a dejar que la censuren, porque ya lo han hecho antes, porque se mueren de miedo, porque son débiles. Me equivoqué, como en el fútbol, me equivoqué. Error. Pero estoy absolutamente sorprendida y conmovida. Y yo, como Augusto, creo que el gobierno tiene la culpa de haber llegado a este punto, pero la Constitución de 1993 justamente establece esta institución para defender al Ejecutivo del abuso del Legislativo. Ese es el propósito de la institución. La institución no se crea en esta Constitución, se crea en la Constitución del 79. Un antecedente diferente, y los quiero contar un poquito antes de entrar con la conversación con el viceministro, porque es importante educar al pueblo peruano en una institución que desconoce, ¿ok? ¿Qué pasó? Del año 63 al 68 gobernó Fernando Belaúnde. La coalición APRA 1, que eran los soderistas más los apristas, o sea, siempre se alían con los que los persiguen, igualito con el fujimorismo. Se dedicó a hacerle la vida miserable a Fernando Belaúnde y terminó en un golpe. ¿Y qué le hacían? Le censuraban gabinetes enteros, ministros, uno tras otro, uno por uno, sin consecuencias. Sin consecuencias. Cuando la constituyente del 78 se reúne, decide que había que tener una solución a este problema de que un Congreso no tenga, pero un Ejecutivo no tenga mayoría en el Congreso y esa mayoría abuse del poder. Entonces, en la Constitución del 79, ¿qué se hace? Se dice que si el presidente de la República, ¿no es cierto?, tiene censurados a 2 gabinetes, puede disolver la Cámara de Diputados. En esa época había 2 cámaras. Era la Cámara de Representantes. Exactamente. Y el Senado permanecía y se convocaban a nuevas elecciones. La Constitución del 93, unicameral, tiene que disponer la disolución del Congreso. Se mantiene la comisión permanente hasta que se compone un nuevo Congreso en elecciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué privilegio tiene entonces el presidente del Consejo de Ministros? Primero, artículo 129 de la Constitución. Y voy a dar lectura. Me cuentan, y felicito a Mávila Huertas, que sacó la Constitución ayer y se la leyó en su cara a Marta Chávez. Porque lo increíble es que Marta Chávez redactó esta Constitución y parece que no se acuerda de sus artículos. Artículo 129. El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar. ¿Ok? Concurren también cuando son invitados. Pero el primer párrafo es clarísimo. Si el presidente del Congreso de Ministros y a su gabinete en pleno le da la gana de ir hoy día jueves al Congreso de la República a participar en el debate,
va con las mismas prerrogativas de un congresista. Es decir, puede tomar el uso de la palabra, puede presentar una moción y exigir que sea debatida. O sea, que les quede clarísimo. Si no saben leer, de nuevo, coquito, mame mimo mu. El señor presidente del Consejo de Ministros concurre cuando le dé la gana. No necesita invitación. Ese es el 129. Va hoy. Pero vamos a leer el 133, que es cortito también, no se asusten. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o removido por el presidente, en otros casos, se produce la crisis total del gabinete. ¿Ok? ¿Quedó clarísimo? El señor presidente del Consejo de Ministros ha hecho una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si se la rehúsa, el señor Zavala se va. Si no se la rehúsa, el señor Zavala se queda con todo su gabinete. Pero ¿qué pasa? Si se la rehusan y el señor Zavala se va, va un gabinete tumbado, el primero. ¿Qué pasa si otro presidente del Consejo de Ministros va y hace una cuestión de confianza? Se tumban dos gabinetes y se disuelve el Congreso. ¿Ustedes creen que estos 130, disculpen, ¿no?, porque hay excepciones honrosas, van a soltar la mamaderaza que tienen asegurada por los próximos 4 años? No son suicidas, pues, querrán mucho a Keiko Fujimori, pero no se van a suicidar. Entonces no pueden tumbar a un segundo gabinete. Por lo tanto, a la primera manoseada del próximo ministro, les pondrían una cuestión de confianza. Para eso se hizo. Nadie podrá decir que este Congreso se ha portado amablemente con el Poder Ejecutivo. Eso es falso. Un ministro censurado, Saavedra, un ministro al que se le niega la confianza, el ministro de Economía, Torne, un ministro al que se le obliga a renunciar, el ministro Vizcarra, para proteger justamente a la vicepresidencia. Eso solo en los primeros 12 meses. No hay que olvidar que luego era invitado también a renunciar a la vicepresidencia. Por supuesto, querían forzar la vacancia, así es. Porque lo que quiere Keiko Fujimori es vacar al presidente, por fin lo entendió. Se lo dije yo cuando estaban sacando a Saavedra. Hazlo ahora. Muy pronto. ¿Qué? Muy pronto, ni que 8 cuartos. Lo único que te han visto es que no tienes pantalones. Bueno, ahora ya los tuvo. Me alegro, y me alegro muchísimo por eso. Pero estos son los artículos. Artículo 86 del reglamento del Congreso. La moción se vota el mismo día. Hoy. O en la siguiente sesión del Pleno. Pero hoy hay Pleno, pues. Hoy es jueves. Piña, loco. Hoy tienes que votarla. ¿Qué pasa si los congresistas del Fujimori no queremos, tenemos el informe de Bernales, lo hemos mandado a la Comisión de Constitución y tontería y media? Ah, ¿no te gusta? Perfecto, tenemos varias vías. Primera vía, el Ejecutivo denuncia ante el Congreso a todos los congresistas que han participado en una infracción flagrante de la Constitución. Artículo 100. El artículo 100 de la Constitución dispone que varias autoridades, entre ellas los congresistas, sean juzgados por el Congreso por infracción de la Constitución y se les logre inhabilitar hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública. Ustedes dirán, pero este Congreso no lo va a hacer. Pues paciencia, señores, este Congreso se acaba, se instala otro con esa bandera adelante. ¿Por qué? Porque estos señores pueden ser inhabilitados durante los 5 años posteriores a que dejaron su mandato. Y yo no creo que los reelijan. Entonces tengan mucho cuidado con lo que están haciendo porque los pueden inhabilitar. Segunda tarea del Ejecutivo. Se va al Tribunal Constitucional, acción de cumplimiento. Y le pide que acelere la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento se plantea cuando una autoridad política se niega a cumplir la ley. Se niega a cumplir las resoluciones judiciales, pero específicamente la Constitución dice en su artículo 200 y tantos que 206, pucha, qué buena alumna era, caracho. Bueno, estudié como 6 cursos de Derecho Constitucional, es lo que más me gusta, además. Si hubiera dedicado a la profesión, hubiera hecho solo eso. Entonces, la acción de cumplimiento exige el Tribunal Constitucional al Congreso cumplir la ley. Y lo puede hacer en un proceso expeditivo. Expeditivo. ¿Y no quieren cumplir la ley de nuevo? Bueno, entonces se pide el auxilio a la fuerza pública, pues. Se pide el auxilio a la fuerza pública. Porque se niegan a cumplir la Constitución. ¿Quieren llegar a eso? ¿Quieren ya llegar a que el Tribunal Constitucional pida, ¿no es cierto?, a la policía que encierre a los congresistas y que voten la moción? Porque en eso podemos acabar, ¿eh? En una semana tenemos el Congreso con la policía pidiéndole
a estos congresistas, los 130 congresistas, que voten la moción. Que no sean unos cobardes, porque ahorita son cobardes. Cobardes. Son muy machitos para censurar a la ministra Martes. Y unos cobardes cuando se plantea una moción de censura donde ellos se tienen que jugar la vida. Que tengan un poco de hombría. Que se porten como congresistas de la República, no como una manga de cobardes ignorantes que quieren engañar al pueblo. Acá no hay ningún engaño. Yo he leído los artículos de la Constitución. Y pueden sacar a Marta Chávez, y a Bernales, y a Mauricio Mulder y Vitocho, decir que no corresponde, porque está mal redactado el oficio. Se lo redactan en papel rosado, si te gusta, ¿ya? En el papelito que te dé la gana. El señor ministro ha planteado una cuestión de confianza. No tiene que ponerlo en un papelito que les guste. ¿Les gusta? ¿De qué color te gusta el papelito? Con flores te lo mando. Ayer volvieron a mandar el oficio para que no dijera renovación, sino cuestión. Bestial. Pero hoy se vota. ¿Ya? Y yo espero que a las 9 de la mañana el presidente del Consejo de Ministros marche desde acá, desde el Palacio de Gobierno, el PCM, con todo su gabinete por el Jerón Junín y se dirijan directamente a la Avenida Bancay al Congreso de la República y ahí le digan al Congreso de la República hasta acá llegamos. Y ahí veremos quién es más macho, pues. Vamos a la pausa y regresamos con el viceministro. Esta antena está que quema. Volvemos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan 0 kilómetros. Este domingo 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. El Papa Francisco viene en enero. Sí, estamos muy contentos, será una gran manifestación de alegría. Estamos felices y queremos colaborar con nuestro aporte voluntario, comprometidos con las necesidades de este viaje. Participa con tu ayuda solidaria. Colecta extraordinaria 1 de octubre del 2017 en todas las parroquias. Unidos por la esperanza. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 25 minutos. Hay muy buenos comentarios, por cierto, en las redes sociales. Rosa María ha sido muy clara la instrucción. Venga sin voz y a gritos. Bueno, es una cosa extraña, ¿no? Pero créanme que para mí este es un momento constitucional muy importante en la historia del Perú. Porque igual como lo hizo Pedro Cateriano, ese es el antecedente, Pedro Cateriano va como ministro de Defensa a pedir facultades legislativas. Y al final de su presentación dice, sobre este pedido de facultades yo hago cuestión de confianza. Y el gobierno el Congreso se quedó helado porque nunca nadie en la historia del Perú había usado esa institución. Esa institución se usa cuando el Congreso abusa. Y los digamos, tanto Toledo, más o menos, y el APRA habían tenido mayoría legislativa. Entonces no habían necesitado la institución. Y no cedía Fujimori. Entonces, hace cuestión de confianza y se aterran tanto que le dan la confianza para todas las facultades legislativas. Luego, el mismo Congreso censura a Ana Jara por una estupidez, pero cuando ellos ven en el pantallazo que han censurado un gabinete, no hay aplausos, se quedaron mudos, porque entendieron lo que estaban haciendo. Y si Pedro Cateriano hubiera querido, porque él no quiso, Humala sí quería, él hubiera presentado una cuestión de confianza por él y hubiera forzado la disolución del Congreso. ¿Ok? Claro.
porque puede forzarla. Yo le decía que nombren presidente del Consejo de Ministros, no sé, pues, Antauro, y que corra calato por el hemiciclo. Algo de eso están preguntando también aquí, de presentarse una crisis en el gabinete por, digamos, no aprobarse la moción de confianza. ¿Podría volver Torne, Saavedra? Todos. Todos. Ahora, el viceministro de Justicia que está con nosotros, el señor Edgar Carpio, nos va a hacer algunas precisiones importantes. Correcto. Porque la ministra de Justicia es la que ha asesorado jurídicamente a todos, ¿no es cierto? Y ahora, qué divertido, dicen que hay un capítulo de House of Cards donde Frank Underwood dice exactamente lo mismo que yo. Bueno, me alegro mucho, porque es un gran personaje. Muy bien. Edgar, congresista, viceministro, ¿qué es lo que debemos esperar hoy? ¿Que se vote la cuestión hoy? Por favor, Rosa María, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos tus oyentes. Bueno, has hecho una clase de Derecho Constitucional en 3 minutos. Y hay algo que parece que es importante y que debo destacar en tu presentación. Y es que efectivamente la cuestión de confianza, a la inversa de lo que sucede con la censura parlamentaria, es un mecanismo de control que tiene el Ejecutivo sobre el Parlamento. Así es. En el caso de la censura es al revés, es un mecanismo de control político que tiene el Parlamento sobre el Ejecutivo. Aquí, en la cuestión de confianza, es un ministro o el presidente del Consejo de Ministros que acude al Congreso de la República en relación a una medida, a una política, o en relación a la propia persona. Porque eso también se ha venido discutiendo y lo ha puesto en entredicho, por ejemplo, Enrique Bernales. Pero también puede ser un ministro, y ahí está el caso Torne. Claro. Se votó la cuestión de confianza sobre el tema de la persona, así es, sobre su permanencia. Bueno, y es una medida que hemos decidido efectivamente implementar, ¿no? Y lo hemos hecho en el afán de mantener la gobernabilidad de este país. Así es, de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso, se tiene que votar hoy. Efectivamente, el reglamento, el artículo 86, literal C, efectivamente dice, el presidente del Consejo de Ministros o el ministro puede proponer la cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso y el Pleno tiene que votarla en el día o en la siguiente sesión. Sí, en el día o en la siguiente sesión. Así de claro. O sea, en el día, señores. Y hoy hay Pleno. Hoy hay Pleno, no se me dan los locos, no van a desconvocar el Pleno. Hoy es la siguiente sesión también. Así es, hoy hay Pleno. No es la segunda sesión, porque ojo que el día de ayer no se levantó la sesión, se suspendió la sesión. O sea, estamos en la sesión del día 3. Hoy día hay Pleno. Así es. Entonces tienen que votar la moción. No les gusta Zavala, vótenlo. Pero no se hagan los machitos. ¿Sabes lo que dice ayer? Que renuncie. Y va a renunciar, pues papito, no sea pavo. Esto es justamente está hecho para crear, como dicen en inglés, strike one. O sea, ya le metiste, ya censuraste un gabinete. Muy bien. Ahora, censurado que fuera Zavala, él puede quedarse en el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Sí. El único supuesto donde un ministro no puede volver a ocupar un despacho de esta naturaleza es el supuesto más grave que contempla el artículo 136 de la Constitución, que es que cuando no se disuelve el Congreso. Así es, cuando se disuelve el Congreso y no se convoca elecciones o no se realiza dentro de los 4 meses que establece la Constitución, el Congreso disuelto se restablece de pleno derecho y lo primero que hace es censura al gabinete. Y ninguno de sus ministros puede volver a ocupar despacho ministerial alguno. Pero no estamos en ese escenario y no lo estaremos. Miren, al gobierno, y yo estoy acá, no le interesa convocar nuevas elecciones. El gobierno quiere que lo dejen gobernar en paz. Nada más. Y he hecho una lista de todos los ministros censurados, de todos los ministros interpelados. ¿Cuántos interpelados hemos tenido? Como 9, creo, ¿no? Sí. No les cuento las asistencias a reuniones, a comisiones. Hasta mayo, permíteme, Rosa María, hasta mayo de este año, o sea, en 10 meses, fuimos 139 veces al Congreso. O sea... ¿Solo el Ministerio de Justicia? No. En total, de los congresistas. Total, de los ministros. Ministros, 139 veces. Cada 2 días había un ministro en el Congreso. Claro. Eso se llama, señores, fastidiar. Esto es una radio pastoral, no puedo usar la palabra castiza, ¿ya? Pero ella sabe a qué me refiero. Eso es fastidiar, ¿no es cierto? Fregar, si quieres. Y la otra con J también. Eso es lo que es. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes me dijeran, como lo dije ayer, que el fujimorismo tiene una propuesta educativa, una alternativa a la educación peruana, que quiere implementar, que tiene candidatos.
bueno, a ministro, yo podría entenderlo, pero no tiene nada, tiene un montón de mercachifles que de la educación que quiere ser ministro, eso es otra cosa, pero no tiene nada, no propone nada, solo destruye y destruye y destruye. Esa es la conducta obstruccionista de un parlamento al cual se le aplica esta institución. El presidente no quería aplicarla porque le parecía que era muy pronto con Saavedra. Tiene 3 meses. Como dicen los chicos, se le dijo, se le advirtió. En todos los tonos. Cuando tú te comportas de una manera, ¿no es cierto?, la reacción del adversario va a ser tratarte peor. Vargas Llosa tiene una frase genial que dice, no se le tiran ovejas a los tigres, pues, ¿no? Y tú no vas aventándole ovejas a los tigres. ¿Qué cosa van a hacer los tigres? ¡Quieren más ovejas, pues! Ha habido una culpa, no le digo al viceministro que sea culpa de él, porque él simplemente tiene una función técnica, que es apoyar a su ministra. Pero en este caso está clarísimo. Ahora, esto coincide con un cambio legislativo importante. El Tribunal Constitucional ha declarado ayer, publicada ya la resolución, que la ley antitransfugismo, promovida por el fujimorismo para que no se le escape a nadie, ¿no?, es inconstitucional. Y que se pueden armar bancadas hoy. ¿Eso favorece, desfavorece, es neutral a la posición del gobierno? Bueno, el gobierno no está detrás, evidentemente, de un caso de esa naturaleza y de una sentencia como esta dictada por el Tribunal Constitucional. Ha sido promovida por un grupo, entendemos, del propio Parlamento, grupos minoritarios, y consideramos que, en principio, independientemente de si está bien o está mal la sentencia del Tribunal Constitucional, las sentencias del máximo Tribunal de Justicia del país se tienen que cumplir sí o sí. Ahora, en el caso de las sentencias del Tribunal Constitucional ni siquiera hay lugar para la duda o para ver si las cumplimos o no las cumplimos, porque hoy día apareció publicada en el Diario Oficial del Peruano y a partir de mañana está derogada la norma. Así es, punto. Ahora, no le da la gana de votar. Yo he dicho proceso por infracción a la Constitución, acción de cumplimiento, y resuelta la acción de cumplimiento por el TC, se puede pedir el auxilio de la fuerza pública para encerrarlos dentro del Congreso y que voten. ¿Me equivoco o estoy demasiado...? Yo creo que estás un poquito... excedida. Hasta la acción de cumplimiento iba bien. Sí, claro, no, la policía no puede ingresar, ni el ejército puede ingresar al recinto del Parlamento. No, pero puede rodearlo. Sí, y de pronto, si es que no te olvides que el recinto parlamentario es sagrado, ¿no? Yo sé, lo rodea y organiza como con la elección del Papa, un cónclave. Lo cierran la llave y la tiran. Y ustedes votan. Ahí esperemos no llegar a una situación de esa naturaleza. Nosotros esperamos de que el día de hoy sea convocado el Premier. En verdad no hemos querido hacer uso del artículo 129 de la Constitución, lo tenemos claro. Podríamos perfectamente haber ido al hemiciclo parlamentario. Que vaya, pero por el amor de Dios, si están mostrando pantalones, muestren los largos, pues. O sea, 129, te presentas hoy día en el Congreso. Acá estoy, señor presidente del Congreso. Parece que tuvieron una duda en su momento, que remitieron nuestro pedido para que se nos invite y presentar la cuestión de confianza y sometieron nuestro oficio o los 2 oficios a la Comisión de Constitución. Por eso pues les están jugando les sucio. Les enviamos un segundo documento para que se les disipe la duda y esperamos de que el día de hoy simplemente podamos asistir al Congreso. No los van a convocar porque se mueren de miedo. Lo que necesitamos es un acto, es un gesto, ¿no es cierto?, de fortaleza política. Ayer está mal redactada, la mandamos a la Comisión de Constitución, no la entendemos. No, pues papito, la entiendes perfectamente, ¿ya? Entonces, muy bien, te vas a hacer el pavito. No saben los memes que han mandado anoche, ¿eh? Espectaculares, ¿no? Te espero afuera sin camisa. Eso me pareció buenísimo, ¿no? Pero, de verdad, parado y sin camisa, te espero afuera, ¿ya? Pero de verdad, o sea, por el amor de Dios... Si estos ministros han ido 139 veces al Congreso, si se han volado a 3 ministros, se han volado a un magnífico ministro de Educación, que hoy día está dirigiendo la educación del planeta, ¿no es cierto? Es un experto mundial en educación para el Banco Mundial. No es un mercachifle, no tiene negocios de educación, no tiene conflicto de interés. Era el ministro perfecto. Se lo volaron, sin ningún problema, por unas computadoras de las cuales nadie se acuerda, todo era mentira, todo era una farsa. Entonces, ya es hora de que el presidente Kuczynski, ese que yo entrené para el debate, que le decía a la gente que
su función y su promesa era defender la democracia, porque eso lo dijo, yo quiero defender la libertad, quiero defender la democracia. Anoche puse el video para que la gente lo recuerde. Mesa por mesa, voto por voto, porque tú no has cambiado, pelona. Y se lo dijo en su cara. ¡No ha cambiado, pues! La señora Keiko Fujimori quiere vacar al presidente. ¿Qué pasa si hoy la bancada del Fujimorismo plantea una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral? Bueno, no hay este supuesto. No. ¿Por qué razón tendría que formularse Chincheros, Odebrecht, lo que usted quiera. No tiene que ver nada que ver con un tema de incapacidad moral. Pero ¿no? te lo vaco. Y consigo los votos de los apristas, porque tengo los votos de los apristas, y los de Marco Arana y compañía de la izquierda. Dudo mucho que una situación de esa naturaleza se presente en verdad. Yo creo que aquí como diciéndole, ¿quieres guerra te vamos a dar. Toma mientras. No hay modo en verdad. No creo que el fujimorismo actúe en esa medida. Yo los creo capaces de cualquier cosa. En verdad esperamos que no lleguen a ese nivel. Nosotros hemos utilizado el tema de la cuestión de confianza como ellos lo han hecho en su momento con la interpelación, con el pedido de informes que se han solicitado a los ministros, con el tema de la censura. La cuestión de confianza es un mecanismo que tiene el Ejecutivo, un mecanismo constitucional, un mecanismo democrático para también controlar las acciones que realiza el Parlamento en relación al Ejecutivo, en relación a los ministros. Entonces, no veo ningún supuesto de incapacidad moral como el que en su momento se Bueno, yo sé, pero analizó. En ese momento usted sabe que no importa que exista o no el supuesto, lo que importa son los votos. Y si tienen 88 votos, lo vacan al presidente. Ellos tienen 71 y están muy cerca de tener los 10 de Marco Arana y los del APRA. Pero claro, ahí vacan al presidente y lo que tienen que entender es que tendrían que vacar a los 2 vicepresidentes y ahí Galarreta sería presidente del Perú y tiene que convocar elecciones. Y de nuevo, ellos pierden la mamadera porque se disuelve el Congreso. Bueno, eso es lo que establece la Constitución, ¿no? Así es. Entonces, y ese es el orden, además, ¿no? Mamadera 2. ¿Quieren a Vizcarra de presidente? No lo quieren. ¿Quieren a Mancharados de presidente? No la quieren. Nos van a amenazar con inhabilitarlos si no renuncian. Perfecto, renuncian. ¿Y quién se queda presidente? Galarreta. Galarreta está obligado a convocar elecciones generales. Con lo cual, este Congreso se va. Vacancia, ñangas. Porque vacancia significa que tú también, papito, que estás sentado en tu curul, te vas a tu casa. Y se acabaron tus 35 sueldos y todos los beneficios que recibes. ¿Ah? ¿Te gusta? No. Entonces, no censures gabinetes, no propongas vacancias, porque te vas a tu casa. Es decir, si vas a hacerte el machito, hazte el machito hasta el final, pues. Si no, no estés tirando piedras. Señor viceministro, se mata la risa, pero esa es la verdad. Miren, si este Congreso no vota la moción, es igual al Congreso de Maduro. Es el Congreso de Maduro. El Congreso rebelde que no cumple la Constitución. No el actual, por supuesto, sino el que él se ha mandado a hacer. Esa asamblea nueva que se mandó. Es el Congreso de Maduro. Un Congreso que no respeta su propia Constitución es un Congreso de una dictadura. Y vamos a salir a protestar. Y yo les digo, vamos a hacer millones. Porque no queremos tener a un presidente débil, pero tampoco queremos tener un Congreso abusivo. Que voten hoy. Y si no, la gente se va a movilizar en las calles. Porque no es que se movilicen para defender a Pedro Pablo Kuczynski. Se están movilizando porque no queremos tener una dictadura en lo Maduro. Así de claro. 8:40. Me tengo que despedir. Muchísimas gracias, viceministro, por haber estado con nosotros. A ti, Rosa María. Solamente precisar una cosa que me parece que es importante, ¿no? Todo. Una democracia constitucional no se sustenta solamente en el principio mayoritario al que tú has recordado. Es también, y rige en él, el principio de la limitación del poder. En consecuencia, no basta tener votos. Es necesario, es absolutamente necesario obrar de manera conforme a la Constitución. Y esto... Pues estamos completamente de acuerdo. Pero hágale entender eso a una persona que te dice, como ejemplo ayer el señor Becerril, que no, que el señor Zavala renuncia nomás. Porque a la que se está cuestionando es a Martens. El bruto se hace. Pues yo creo que se hace, ¿ah? O la señora Cheche Chacón que dice, no, el presidente del Consejo de Ministros solo puede venir invitado. 3 periodos parlamentarios y no conoce la Constitución. Le hemos pagado 15 años en el Congreso y no conoce el 129. Pero habría que además recordar el 119 de la Constitución. El 119 de la Constitución, tú has leído los preceptos del 129, el 133, pero el 119 dice, la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros. Nadie más.
porque si se meten a hacer lo que no les corresponde, ¿saben qué se llama? Usurpación de funciones. Y eso es delito. Y ahí, olvídense del Congreso, se van al Poder Judicial. Eso es lo que trataron de hacer con el viaje del presidente. Y se los dije en su cara. Ustedes pueden darle permiso o pueden no darle permiso. Lo que no le pueden revisar es la agenda. Porque la agenda la dirige el presidente de la República por disposición de la Constitución, porque establecen también en el 119 que el presidente de la República dirige la política exterior. El 118. Entonces, si el presidente de la República dirige la política exterior, la agenda la fija el presidente de la República. Tú le das permiso o no le das permiso, pero no le dices con quién se reúne. Porque si no, usurpación de funciones. Y se van toditos presos. Que no, que nunca se ha hecho. Que no se ha hecho, sí se ha hecho. Con el Congreso Fujimorista, acuérdense la cantidad de congresistas que fueron procesados. Así que ándense con cuidado. Porque no es que no tengan límites. Los congresistas se sienten todopoderosos y no lo son. La Constitución les pone límites bien claros a lo que pueden hacer. Y blindarse entre ellos les puede funcionar estos 3 años que faltan. Pero este Congreso se acaba. Y el siguiente lo juzgará. Bueno, hay que postular al Congreso. ¿Que si no, ¿quién los va a juzgar? No, mentira. Yo sería demasiado para el Congreso. Nos vamos a la pausa y volvemos. Gracias al viceministro de Justicia, Edgar Carpio Marcos, por acompañarnos en esta ocasión. A ustedes Muchas las gracias. Muchas gracias. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Guadalupana, la Guadalupana. Radio Santa Rosa invita a participar a la peregrinación del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Del 15 al 23 de noviembre visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la Capilla del Cerro Tepeyac, las pirámides de Teotihuacán, del Sol y la Luna, el Templo de Caracoles y las Mariposas, la Avenida de los Muertos y el Paseo de la Reforma, santuarios del Centro Histórico, la Ciudad de Puebla y Cholula. Informes al Jirón Camaná 158 Lima o al teléfono 427-6793. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. Juan Dieguito, la Virgen le dijo. El Papa Francisco viene en enero. Sí, estamos muy contentos. Será una gran manifestación de alegría. Estamos felices y queremos colaborar con nuestro aporte voluntario, comprometidos con las necesidades de este viaje. Participa con tu ayuda solidaria. Colecta extraordinaria 1 de octubre del 2017 en todas las parroquias. Unidos por la esperanza. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús de la mano de... Veo aquí a muchos jóvenes, pero aunque tuviera los ojos vendados, sé que este lío solamente lo pueden hacer los jóvenes. Ustedes, jóvenes, han venido de todos los rincones del país, cachacos, costeños, paisas, bayunos, llaneros, de todos lados. Para mí siempre es motivo de alegría, de gozo encontrarme con los jóvenes. En este día les digo, por favor, mantengan viva la alegría. Es signo del corazón joven, del corazón que ha encontrado al Señor. Y si ustedes mantienen viva esa alegría con Jesús, nadie se las puede quitar, nadie. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 46 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada en Lima por Radio Santa Rosa, con quien estamos también por Facebook Live, recibiendo y leyendo todos los comentarios. Por cierto, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo y en línea a esta hora. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su apoyo enorme, incondicional. También gracias a la gente que nos está expresando desde Matucana que las cosas están más tranquilas. Han habido varios temblorcitos, pero han sido en algunos casos perjudiciales para el tránsito. Gracias a Dios la vida es algo. La vida es lo primero y lo más importante, todo lo demás se puede reparar. Ahora estamos justamente para hablar de la vida con Pedro Yaranga. Pedro Yaranga es un experto en narcotráfico y terrorismo. Es una persona que nos ha ayudado mucho en identificar, ¿no es cierto?, en zonas difíciles del Perú, a personas vinculadas con el narcotráfico y con el terrorismo. Pero yo me enteré esta semana, y se lo decía, que él es un deudo también, un deudo de víctimas del terrorismo. Su madre, sus hermanas, fueron asesinadas por Sendero Luminoso en su propia casa, en una época espantosa, horrible. Y esos crímenes hay que recordarlos, porque a veces, cuando hablamos de números así, ¿no es cierto?, sin rostro, sin nombres, no nos damos cuenta de la magnitud de la tragedia. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. ¿Cómo está, Rosa María? ¿Qué tal? Buen día. Cuéntanos un poquito, ¿qué año fue esto? ¿En qué año sucedió esta incursión de Sendero en el N? Bueno, un poco haciendo pedagogía, en 1980, el 17 de mayo, estalla Sendero Luminoso, pero en forma militar. Así es. En abril del mismo año se lleva a cabo la primera escuela militar en Chaclacayo, aquí en Lima. 38 personas selectas participan en la escuela militar, dirigido por Abimael Guzmán. Y en la zona del Brae, en la parte de la sierra colindante con Ayacucho, ingresan más o menos el año 82, inicios del año 82. Y en el mismo 82, más o menos entre junio y julio, empiezan las primeras reacciones de las comunidades campesinas, que empiezan a organizarse también subrepticiamente, tomando toda la seguridad, porque era la época de las matanzas continuas con las comunidades campesinas. Hay que dejar en claro una cosa que a veces no se entiende. Sendero, porque en ese sentido un error estratégico de Abimael Guzmán, nunca conquistó a las masas. Al contrario, las masas... En parte, yo diría que en parte sí. Bueno, algunos, pero en general las comunidades se organizaban para... Lo que pasa es que él pensaba y decía porque era, digamos, la transcripción del maoísmo de China hacia la realidad peruana. Eso era el pensamiento de Gonzalo. Claro. Entonces él dice, si en China la fuerza motriz, la fuerza principal fue la fuerza obrera, en el Perú los campesinos, los dirigentes serían los estudiantes. Claro. Esa era la concepción. Y con toda su fuerza cercar del campo a la ciudad. Exacto. Los bravos campesinos que hasta ahora no son reconocidos, ellos se rebelaron desde el año 82. 84, 85, más bien empiezan a desalojar un poco del campo hacia la ciudad, a Sendero, y no lo contrario. Claro. Consecuencia de eso es la captura de Guzmán y la cúpula principal. Claro, pero digamos, hubieron muchísimas matanzas, porque Sendero vengó estas acciones de la manera más vil. ¿Qué año murió tu mamá, Pedro? Mi mamá más o menos el año 99, una fecha no podría yo determinar porque... digamos, el secuestro mayor, el Brae tiene dos cuencas importantes. La principal es la cuenca de la Purima, que es la cuenca cocalera. Claro. Más abajo la cuenca es más grande, que es la cuenca del río N. La cuenca del río N, la mayor cantidad de los pobladores de esa zona son aquellos que retornaron de las filas de Sendero, pero gente más educada. Ellos son más productores del cacao orgánico, que no tienen mucho aporte. Entonces el mayor secuestro se produce en la cuenca del río N y parte del río Tambo. Claro, ahora, cuando hablan de secuestro, ¿desde cuándo es esto? Mire, los retiros empiezan, o sea, la toma en realidad, el Sendero lo sitia prácticamente toda esa cuenca desde el año 88 más o menos, ¿no? El año 91 se lleva a cabo el mejor operativo militar en el Brae. 700 soldados ingresaron por Mazamari de Satipo, y de la cuenca de la Purímac más o menos 1.500 comités de autodefensa. Ese fue el operativo importante que se prolongó por más de 4 meses.
¿Dirigido por quién? Por el general Pérez Documet. Claro. Ese fue el operativo importantísimo. Para ese entonces, todos los compoblanos, o sea, Ashánicas y los colonos estaban sitiados. Claro. A raíz de ese operativo, Sendero ordena las retiradas. Y las primeras retiradas eran a las cabeceras de las propiedades, o sea, a las cabeceras de las chacras. Pero como el operativo se alarga por 4 meses, primera, segunda, tercera, porque les habían dicho, vamos a retirarnos a las cabeceras, luego cuando acabe el operativo regresamos nuevamente. Pero no, pues han ido en primero, segundo. Ahí es donde inicia el caos de las masas cautivas. Se calcula que por lo menos estamos hablando un poco más de 20.000 personas, más o menos entre niños, jóvenes, y adultos y ancianos. Ashánica, ¿no es cierto? Que fue esclavizada. Ashánicas y colonos. Colonos. ¿Y tu madre estaba entre los colonos? Entre los colonos estaba mi madre. Entonces eran traslados y traslados por la inmensidad del monte. O y sea, en el camino, los secuestran y se los llevan. Exacto, por ambas márgenes. Entonces, y las matanzas empiezan más o menos desde el año 92, 93. Pero ya no con solo, Abimael caído. Ya antes de la caída, porque Abimael cae el 92. Pero antes de la caída de Guzmán ya estaban ellos en situación de masas cautivas y hasta esa fecha ya habían muerto miles de personas, o sea, en los campamentos. Así es. ¿Hasta cuándo termina esto de las masas cautivas? Hasta ahora continúan, pero ya en un número bastante reducido, pero digamos, lo fuerte, ¿cuándo se reduce la...? El 90, casi hasta el 2004, 2005 más o menos. Tú dices, tu madre muere en 99. 99 más o menos. Ella no muere, sino la ahorcan. Porque la estrategia que tenía Sendero era, conforme avanzaban entonces en el camino, los niños se enfermaban. Y si es que se enfermaban, para continuar trasladándose, lo único que hacían era ahorcar uno por uno, porque para ellos quedarse enfermos era un peligro. Venía el operativo y los recogían y terminaban dando algunas declaraciones a las fuerzas del orden. Para evitar eso, a todos los que se enfermaban iban degollando uno por uno. Y por noche morían pues 20, 30 campamentos. Ahora, ¿cuál era la fosa común importante en el N? No es como algunos dicen que habían fosas de 50, 60. La fosa más grande del mundo es simplemente el monte. Porque iban arrojando y arrojando. Testimonios que he recogido de la misma gente que ahora ya son ex senderistas. Uno de ellos, por ejemplo, que era jefe de seguridad nada menos que del camarada José Víctor Quispe Palomino, autor de la primera emboscada contra el primer helicóptero en el año 1999 en la margen izquierda del río N. Él detalla que cuando en pelotones pasaban por la cuenca N, ni ellos podían cruzar. Tanto hedor de tantos cadáveres en el monte, y hasta las aves de rapiña dice que se trasladaban a otra cuenca. Era tanto que no podían soportar ni ellos mismos. Y ahora, tú tenías 18 años cuando muere tu madre. Yo tenía 18 años después de haber salido. ¿Dónde estabas? Yo estaba en Ayacucho, por suerte. Cuando intenté ingresar, entonces ya no podía, porque ya estaba el lugar sitiado. Entonces, claro que tenía algunos contactos con algunos amigos. ¿Y tu madre nunca pudo escapar? Ya no pudo. ¿Con tus 2 hermanas? Eran mis 2 hermanas, también los hijos de una hijita menor de mi hermana, que me parece que murió casi en los primeros traslados, y muchos de los niños en esas condiciones murieron, ¿no? Por diversas enfermedades de la Amazonía. Esta historia siempre se asocia a los ashánicas, pero no a los colonos. No a los colonos, efectivamente, porque el informe de la CBR recoge importantes testimonios de los ashánicas. Entonces saca más o menos 9.000 ashánicas. Lo que pasa es que la CBR ha hecho avance importante, pero por el tiempo y por la lejanía no terminaron ingresando, porque es bien difícil. Por ejemplo, yo he hecho cruces de los censos y no concuerda, porque en esa fecha no se ha hecho ningún censo, pues. Y es natural. Entonces, más o menos... Ahora, lo que es interesante es que cae Abimael Guzmán en el 92 y sin embargo estas huestes siguen haciendo estas matanzas. Continúan. Casi todo el siglo XX, o sea, porque hasta el año 2000, 2001. Desde la caída de Guzmán continúa en el mando el camarada Feliciano Oscar Ramírez Durán, que era el responsable del comité principal. Feliciano cae el 99. Más o menos. Y ahí baja los traslados y estos secuestros. No, continúa más bien. Hasta... Continúa o sea, después del 99 asumen los Quispe Palomino. Claro. Y con los Quispe Palomino continúa igualmente. Pero se reduce.
Se reduce un poco. Ahora, los secuestros no se dan en cualquier momento. Esa es la época de los secuestros, porque posteriormente no se da ningún secuestro. Y es falso de que digan que en el camino Sendero va secuestrando, porque eso va contra su seguridad. Claro. ¿De qué se provee ellos? De los hijos de toda esa gente secuestrada, pues. Claro. De los hijos de los combatientes y los hijos de ellos mismos. Ahora, ellos no tienen pues hijos, sino hijos, porque tienen diferentes mujeres. Claro. Y los van recogiendo en el camino y los incorporan a sus huestes. Por supuesto. Ahora, aún así, hoy Sendero, de lo que queda en el Braem, que es el único lugar donde queda Sendero, de la facción Proseguir por lo menos, están más vinculados al narcotráfico que a otra cosa, ¿no? Ah, pero allí hay otro detalle. Hasta el año 82 era bastante creciente la cantidad de militantes, simpatizantes de Sendero, pero no había forma de sostener. El año 82 Guzmán evalúa y envía a Artemio Alhuallaga. Claro. María Clavo Peralta, jefe de Artemio en el Huallaga, y empiezan a enviar las primeras remesas. En el año 85, Víctor Quispe Palomino, el actual que comanda esta facción del Braem, cae acá en Lima, junto con Sibila Arredondo por primera vez, y con María Clavo Peralta, efectivamente, y dos más que no recuerdo los nombres, con $50,000. Claro. Eran los primeros envíos de... Claro, porque lo tenían el regio. Después de dominar el Huallaga, ellos controlan el Braem. Claro. De esa forma pudo sostener realmente el alto costo económico de la llamada guerra popular. Claro, que en realidad era mantener los lujos de Abimael Guzmán y su cúpula. Claro, porque a los militantes les llevaban armas, pero con las justas, ¿no? Con las justas, efectivamente. Pero allí el aporte importante de estas comunidades campesinas, claro, organizadas en comités de autodefensa, no son rondas campesinas. No. Las rondas campesinas surgieron en la parte del norte, especialmente por la zona de Cajamarca, más o menos en 1960. Pero el objetivo principal era pues defenderse, por ejemplo, de los abigeos. Lógico, claro que en cambio, los comités de autodefensa nacen estrictamente para defenderse de Sendero Luminoso. Claro, y tuvieron éxito al final. Tuvieron éxito, efectivamente. Esos yo diría que son los héroes anónimos de la pacificación. ¿Cuántos familiares perdiste en el proceso? Bueno, aparte de mi madre, mi hermana, mis sobrinos, por lo menos unos 8 sobrinos, ¿no? ¿En total? Bueno, he perdido más de una decena de familiares. Pero eso, Pedro, nunca lo cuentas. No lo he contado tampoco. Yo estoy haciendo, digamos, una publicación bastante condensada. Sobre todo es una investigación por dentro, casi de un trabajo de 20 años. Y cuento de Sendero desde los años 69 más o menos, ¿no? Que es la época en que inicia con las primeras acciones en la parte de Ayacucho y Huanta. Ahora, se supone que de los 65.000 huertos que calcula la Comisión de la Verdad, cálculos más o menos, la mitad son de Ayacucho. Y si tú eres ayacuchano, es inevitable que tengas parientes fallecidos. Sí, efectivamente. No hay ayacuchano que no tenga un pariente fallecido. Claro, por eso es que el tema de la sensibilización, por ejemplo, en el registro único de víctimas, no se hace nada en la cuenca, porque yo que viajo anualmente por lo menos una vez, porque es costoso hacer un viaje, claro, ahí no encuentro, por ejemplo, en el registro único de víctimas un número inferior. Y es natural que yo estoy solicitando hace años y hasta ahora no me registran. Pero si tú tienes todas las partidas, tus hermanos existieron, tu madre existió. Claro, pero yo directamente, de acuerdo a la ley, tengo derecho a registrar a mi mamá. Ya. Y a mi hermana, ¿no es cierto? Pero entonces ahí en el camino me paran observando una y otra vez, pero ya voy a algunos años más o menos en ese intento, ¿no? Pero así como yo, hay cantidad de personas, pero la mayor cantidad, sobre todo de la gente que está en el N, no les interesa, porque simplemente para ellos eso sería un peligro a la vez, porque dicen, si empiezo a registrar a lo mejor me detienen, o simplemente dicen que esto es un engaño, porque ahí no hay una adecuada sensibilización sobre estas cosas. Y es una parte de nuestro territorio que está olvidada, como digo, siempre asociada al secuestro de Ayánicas, que está documentado, pero no asociado al secuestro de colonos. Pues porque más o menos desde el año... Porque con Ayánicas fue un genocidio. Por ambos lados, sí, claro. Fue un genocidio. Un genocidio, mataron miles. Mira, las primeras incursiones se dan en la cuenca del río N en el año 85 contra lo que pasa es que en algunas zonas del N, desde hace decenas de años antes, existían religiosos que hacían una especie de ayuda a los ayánicas. Claro,
Por ejemplo, ahí es importante el trabajo que hacía el padre Gagnon en la parte en el Cutivireni, que está el testimonio, está en el LUM, que es importantísimo. Claro. Él fue el primer religioso que hizo el primer ejército ashánica. El 91 no pudo, y parte de sus ashánicas ya ahí, que eran... Es una historia increíble, que porque se parece mucho, ¿sabes qué?, a la película La Misión. Sí, o sea, claro. El padre decidió organizar... Mariano Gagnon. Mariano, y hay un reportaje en Caretas muy completo. Claro, efectivamente. Donde se hizo muy famoso, y el padre organiza a la población y dice, vamos a defendernos. El padre hasta ahora vive. Sí. Sí. Y es un testimonio importante. Y organiza a la población para que no lo sigan matando. Cuando en el 91, antes del operativo, él ya no podía porque era demasiado, porque también el sendero ya había captado parte de los mismos ashánicas. Claro. Ahora, los mismos ashánicas haciendo incursiones a los ashánicas. Claro, lógico. Era imposible casi resistir. Y él decide con la avioneta que tenía y solicita otro apoyo y los traslada hacia la cuenca del Urubamba, más de 100 ashánicas para que continúen viviendo. Y él abandona su querido Cutivireni. Hay un puente aéreo que él arma, sí, claro, ¿no es cierto?, en avioneta, y se va sacando a la gente así de 3 en 3, de 4 en 4. Ahí hay hidroaviones, pues aterrizas en el agua, entonces saca a la gente, la salva a la que puede, y finalmente los deja en otra zona donde son rescatados, pero no los deja en sus tierras, claro, originarias. Digamos, el N era una tierra natural de los ashánicas, él más bien lo saca a la otra cuenca, la Urubamba, a la tierra de los Matsiguengas, claro, que es una etnia casi similar, pero son primos, pero son diferentes. Claro. Pero la cosa era salvar la vida de sus ashánicas. Mucho por contar. Muchas gracias a Pedro de Aranga por haber compartido este testimonio tan valioso y tan olvidado sobre lo que fue el terrorismo en el Perú. Yo espero que a la gente joven todos estos episodios les sirvan para entender cuánto dolor, cuánta tragedia, cuánta locura trajo el senderismo al Perú y por qué nunca más debe volver. Y yo creo que, Rosa María, hay que invitar a las universidades especialmente para que por lo menos en sus bibliotecas tengan el informe de la Comisión de la Verdad. Es cierto que algunas veces yo tengo algunas observaciones puntuales, pero ese es el único avance de una investigación científica que muchos niegan. Así es. Esa es una investigación científica. Mire, son 9 tomos. Yo siempre le digo a mis alumnos, lean el primer tomo. Yo no les pido que lean todo, lean el primer tomo. Pero también tienen en PDF en internet. Claro, que está en PDF todo. Y yo lo tengo hasta el resumen. Yo tengo todo en un CD. Y uso más los tomos en físico, porque son un documento de trabajo. Por ejemplo, si quiero tratar este tema, voy y reviso qué dijo la Comisión de la Verdad sobre este tema. De repente, como él dice, es inicial, porque fueron solo 2 años. Pero es una tarea titánica tratar de documentar, de registrar a todas las personas que murieron y las formas que murieron. Entonces usaron casos emblemáticos. Así es. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por haber compartido esto con nosotros. Yo me voy a mi otro trabajo, pero no paramos, porque hoy día se logra que finalmente el gobierno se ponga pantalones. Nos vamos a la puerta del Congreso. Nos vamos a la puerta del Congreso. No, nos vamos a la puerta del PCM para ver marchar al primer ministro con todo su gabinete hacia la avenida Bancay. Por todo el Girón Junín, con el aplauso del pueblo. Y que lleguen y digan, señores, ustedes me votan. Si tienen los pantalones para votarme, vótenme. A ver, vamos a ver pues que lo censuren. Y si lo censuran, tenemos otro presidente del Consejo de Ministros. ¿Ok? Está bueno, ¿no? Me encanta el Perú cuando se pone así. Nos vamos a despedir, pero mañana les cuento todo. Nos vemos. Hasta mañana, cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora